Bueno, casi la recta final del programa. Le invitamos a un festival, aunque estamos hablando precisamente de esto. Alguna edición se ha celebrado en verano, quizás les pueda sonar. Festival Flamenco 340, se celebra en ese precioso pueblo minero que es Rodalquilar, aunque este año, aprovechando un poco este puente de octubre, bueno, para los que lo tengan, el fin de semana concretamente, se va a celebrar este sábado algo muy especial que tiene que ver con este aniversario, o quizá no, pero en fin, aprovechando el 150 aniversario del nacimiento de Carmen de Burgos Seguí, la Colombine, un espectáculo, una jornada que han venido a llamar Café Cantante Colombine. Una programación, la verdad, que es muy interesante y con alguna que otra sorpresita que tiene que ver con la gastronomía, que es este librito que ahora hablaremos de él. La verdad que es una cosa muy chula, la cocina moderna. Rubén Gutiérrez, bienvenido, buenas tardes. Coordinador junto con la amiga Marisa Asensio de dicho festival, ¿no? Sí, un poco el ideólogo. El ideólogo, al que se le iluminó la bombilla. ¿Tú eres de la zona? ¿Eres de Rodalquilar? Bueno, soy de Almería, pero tengo la suerte de llevar muchos años veraneando, conociendo eso y hasta me compré una pequeña casa. ¿Qué encanto tiene este pueblo? Hay otros del parque, todo el parque en sí, no vamos a descubrirlo hasta la altura de la película, o quizás sí, algún que otro rincón para algunos desconocidos, pero a mí el pueblo de Rodalquilar, a mí personalmente, me ha gustado siempre, tiene algo especial, diferente al resto del parque, ¿no? Igual es porque el único pueblo así de la costa que no tiene la costa en el propio pueblo. También puede ser Y por entonces a veces dices, no sé, huye un poco del turista de verano. Aunque tiene un playazo fantástico, el playazo Claro, de Rodalquilar, es ¿no? curioso. Y luego también porque tiene los equipamientos. El hacer, cuando uno decide hacer una producción, no es una gran producción, vamos a considerarla un pequeño formato de festival, pero tenemos un anfiteatro que desgraciadamente no se usa tanto y hay que ponerlo en valor y es cómodo realizar allí una producción, en este caso este tipo de festival. Recuerdo hace unos años, unos cuantos atrás, el amigo Fernando Bernuevo que realizó allí en Rodalquilar una muestra de arte contemporáneo, algo muy innovador, algo que no se había hecho hasta ese momento. La verdad es que resultó todo un éxito. Eso es lo que tiene el sitio, que intentamos hacer cosas pero no tienen continuidad. Desgraciadamente el Costa Contemporánea se hacía ahí y este año desapareció. Eso es otra. Clásicos del parque sí se mantienen, tienen la suerte de tener una buena inyección económica, o por lo menos bastante mejor que la nuestra. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Que esto es casi autofinanciado con la ayuda de alguna administración. Pero... Esto, como se suele decir, y nunca mejor dicho, por el amor al arte, Rubén, da la impresión. Rodolfo Caparrós, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Este señor es geógrafo y también forma parte del cartel de este Café Cantante Colombine, porque va a ser el encargado de un paseo interpretativo por Rodalquilar. No sé si con la Colombine de por medio, contar un poco la historia del municipio y esa vinculación con Carmen de Burgos, Rodolfo. Sí, el hilo conductor van a ser fragmentos de textos de Colombine, de la parte de su producción que se refiere a sus recuerdos infantiles y juveniles en el Valle de Rodalquilar, que es donde se crió, en el Cortijo de la Unión. Y aparte de seguir el rastro literario de algunas descripciones estupendas, intentaremos compartir con los asistentes la reflexión acerca del papel simbólico que cumplió Rodalquilar en toda su trayectoria, que era una especie de Arcadia o paraíso perdido al que siempre se refugiaba moralmente de los muchos avatares que tuvo en su vida. Sí, bastante. Fue una vida bastante turbulenta, ¿no? Sí, ya lo creo. Antes de hablar de la... por cierto, hay un cartel, si lo podemos ver por ir avanzando un poquito, de las diferentes actividades, aunque ahora lo comentaremos, ¿no? Pero hay una muy especial, este librito que tengo en las manos, que tiene que ver con recetas gastronómicas, ¿no? La cocina moderna, prólogo y arreglo de Carmen de Burgos Seguí, profesora de esta asignatura en la Escuela de Artes e Industria de Madrid. ¿Esto de dónde sale esto? Contame un poquito. Dentro de la gran producción literaria de esta mujer, que lo hizo prácticamente todo, porque fue ensayista, fue novelista, cuentista, porque sobre todo gastaba cuentos, poeta, intérprete, traductora, corresponsal de guerra, pues también tiene su faceta pedagógica, didáctica, porque a fin de cuentas era maestra. Y tiene aparte de este libro, pues también hay otro escrito poniendo el valor, ¿no?, del papel de la mujer en la sociedad, pero que también es un poco un contradictorio de cómo tenía que actuar la mujer en la sociedad de ese tiempo, porque estaba obligada a impartir clases para poder subsistir, porque ya yo creo que todos sabéis de sobra que se divorció muy joven. Sí, claro. Y por eso también precisamente lo del café cantante, porque el café cantante fue uno de los motivos de esa ruptura, ¿no? El marido, por lo que se ve, frecuentaba mucho los cafés cantantes. Le gustaban mucho los cafés cantantes. Decimonónicos almerienses. El ambiente de los cafés cantantes de época, ¿no? El paso que dio esta mujer, eso lo hemos contado en alguna ocasión, yo imagino que esto ya se sabe, ¿no? Quizás yo lo comentaba hace poco en una entrevista hablando de Colombine, da la impresión, Rodolfo, que sabemos más de la vida privada de Carmen de Burgos que de su obra literaria, en algunas ocasiones, ¿no? Sí, yo en general creo que el acercamiento que tenemos a la imagen de Carmen de Burgos es
manifiestamente mejorable. Por supuesto. Digamos que se han colgado unos cuantos carteles que, sin ser falsos, no explican toda la riqueza de su trayectoria y de su producción literaria y de la incidencia cultural que tuvo en un momento de la historia de España muy especial. Yo creo que queda mucho por descubrir de Carmen de Burgos y que posiblemente al calor de estos efemérides lo que hay que hacer más que nada es llamar la atención acerca del interés que tiene releer o leer por primera vez. Leer Carmen de Burgos no es fácil porque tiene una producción tan abrumadora que es muy difícil tener una hoja de ruta, pero siempre hay alguien que te puede dar pautas para empezar esa aventura, ¿no? Oye, este paseo interpretativo que en fin, es de la jornada del sábado 14 de este Café Cantante Colombín es la primera actividad, comienza a las 5:30. Tú, digamos, inauguras de alguna forma este Café Cantante. ¿Con qué criterio? ¿Qué se va a hacer ese paseo interpretativo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a salir de la explanada que hay entre la iglesia de Rodalquilar y el Jardín Botánico, ese es el punto de reunión, y el itinerario es bajar hasta el Cortijo de la Unión, que era el cortijo de sus padres, donde pasó su infancia y su juventud, y volver en ese trayecto que es relativamente corto, no llega a 2 kilómetros de largo. Hay como 7 u 8 paradas posibles de lectura, de descripciones paisajísticas, que es una cosa muy primorosa de Carmen de Burgos, la precisión con la que describe y la capacidad de introducir metáforas. Hay una metáfora preciosa de Carmen de Burgos a propósito de los palmerales del Valle de Rodalquilar, que dice que las palmeras son eternas bebedoras de luz. Entonces, esa capacidad metafórica que tiene de introducir en una narración, que aparte de eso parecería una narración topográfica, parece una disección del paisaje, ¿no? Ese cambio de ritmo que mete de vez en cuando es realmente fascinante. Bebedoras de luz, qué bueno, ¿no, Rubén? Qué chulo, qué poético, ¿no? Tuvimos la oportunidad hace una semana de hacer una actividad con el Instituto de Estudios Almerienses. Del cual tú eres miembro. Sí, soy jefe del Departamento de Ciencia Hombre en la Sociedad, pero ya fue de lo que es el propio Valle de Rodalquilar. Salimos de fuera del municipio porque, como bien nos va a contar Rodolfo, que es gran conocedor de toda la historia, Rodalquilar en sí, la localidad, no existía cuando Carmen visitaba el Cortijo de Unión, fue posterior, ¿no? Entonces sí tuvimos la oportunidad de ir desde el Cortijo de la Unión hasta la costa y volver, y por eso esa gana, o transmitir esa gana, esa ilusión por volver a releer la obra de Carmen, también un poco imaginaria, ¿no? Porque hay ciertas contradicciones, también su deseo de ensalzar, ¿no? Los recuerdos de su infancia y el cariño que demuestra a esa tierra, porque hasta en su última obra habla constantemente de ella, y una mujer que visitó tantísimos países que en su producción sigue hablando de su tierra, y en este caso nosotros particularmente también la huella que tiene el flamenco, ¿no? Algo más testimonial, ¿no? Digamos, que en eso va a consistir una de las actividades, pero que ese recuerdo que tiene, ¿no? Una conferencia ilustrada, La Hondura de Carmen de Burgos, ¿no? La voz de Ángela Cuenca, una cantadora que vive en el Ejido, y la guitarra de Antonio Luis, que es un guitarrista fantástico, y tú, por cierto, vas a ser el ponente. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, le dejaremos a ellos. Pero bueno, como siempre cuando parece que llegan las efemérides, parece que hay que hacer cosas. Esto es una actividad que ya la habíamos planteado hace un par de años, y bueno, en este caso pues de su primer libro poemario, bueno, primero y último, ¿no? El único que hizo, las Notas de Alma, ¿no? Que son unos cantares, pues hemos tomado poemas de ella y la hemos puesto en cantes flamencos. ¿En qué palo concretamente, La Rubén? Solea de Carmen de Burgos, más se llama, y eso nadie lo había hecho. Muy bueno. Y es una cosa curiosa. Y luego también pues nos sirve de hilo conductor para retomar también letras de Villa Espesa, cantarlas por Guajira, porque también hizo ese viaje Carmen, ¿no? Al continente americano, y en su libro Ellos, Ella, Ellos, precisamente narra la travesía de esos inmigrantes hacia Cuba, y cómo van cantando fandangos y jota en el trayecto. Bueno, pues en este caso lo hemos querido recrear con una décima de Villa Espesa, que la décima es la letra de la Guajira. Entonces, bueno, también hacemos un poco encaje de bolillos, pero cuando uno se mete en este caso en este tema, pues también hay que aplicar un poco la investigación, claro, y sacar cosas con cierto sentido, ¿no? En la sala de exposiciones, que está junto al final del parque, ese paseo interpretativo, hemos dicho la apertura de la Ambigura, cocina moderna, que tiene que ver con este librito, una exposición, inauguración de la exposición 150 aniversario Carmen de Burgos, la conferencia ilustrada de la cual me hablas, luego aparece una proyección Mujeres de Tierra y Agua de Marta Sarramián, es un documental sobre la mujer rural en el tema de los invernaderos. Sí, sobre todo pues es el papel reivindicamos el papel del feminismo, ¿no? A Carmen tampoco le gustaba la palabra feminista, ¿no? El empoderamiento de la mujer,
en este caso el medio rural y marino, porque es lo que tiene la localidad de Níjar. Es un documental hecho en Níjar, ¿no? Donde todas las protagonistas son mujeres de ese municipio, y también, pues, aunque en este caso no tiene que ver con el flamenco, pero sí con el hilo conductor de Carmen de Burgos está presente. Infusiones flamencas, Rodolfo, esto que bien suena, ¿no? Sí, sí, una cosa ligerita, ¿no? Ligerita, ¿no? Iñaki Conejero, Víctor, me imagino, ¿no? Es Víctor. Víctor, sin la C, ¿no? Víctor Belmonte, que es el guitarrista, Ezequiel Jiménez, percusión, que estuvo todavía por aquí. Estamos hablando precisamente de una obra que protagoniza Pilar Barberá, que se mete en la piel la tuvimos en la edición de agosto, la colombina. Hay por ahí una fotografía, antes la he visto, si es posible, Eduardo, recordando un poco la pasada edición, y sí es cierto que aparece, por cierto que hay una cantadora que también la tuvimos aquí, Lidia Plaza también. Oh, cómo canta esta niña, qué maravilla. Siempre es una de las cosas del festival tener los artistas en ese espectáculo que también juega un papel muy bueno, ¿no? Estas son imágenes, estamos viendo, tú me dices, Rubén, del pasado año, ¿no? Esto no, es la pasada edición. Lo que pasa es que este año hemos hecho 2 ediciones, la de agosto tradicional hacemos, y la que hacemos ahora un poco en octubre, porque siempre hemos querido sacar el festival fuera de temporada para desestacionalizar la oferta no cultural, y aprovechando el puente tan largo. Pasa que hay años que el puente cae entre semanas y no se puede hacer, y tenemos que hacerlo en agosto. Esta fue la actuación en concreto de esta gran artista, La Moneta, una bailadora granadina de talla internacional. Y bueno, aquí tenéis el espectáculo de Los Sueños de Carmen de Burgos, que también Rodolfo ha participado en la confección del mismo. Eso lo tuvimos también presente en la jornada del sábado de este año, con Lidia, con Samuel, con Ezequiel, la dirección de Candy Román también. Claro, de Candy Román es un personaje, es un genio. Sí, es un poco lo que nos pasa con Infusiones Flamencas, que en este caso Iñaki, pues otro personaje que ha aparecido aquí en este parque sobrenatural, que nosotros sobrenatural, qué bueno. De repente nos llegan aquí, nos alunizan, ¿no? ¿Quién es Iñaki? Pues un señor que viene de la movida madrileña, un músico que ha formado sobre todo parte durante muchos años de Los Secretos, y es compositor y ha sido amigo íntimo de tanto de Antonio Flores como de Enrique Urquijo, obviamente, como Manolo Tena. Y ahora, pues el hombre, bueno, ya está un poco entrado. Vive aquí en nuestro parque sobrenatural. Y lleva 3-4 meses instalado en el parque sobrenatural. Pero tenéis que presentar a este señor, si es posible, que me gustaría charlar un rato con él, ¿no? Tiene que tener una entrevista de esas largas, extensas. Por eso lo de la infusión, para relajarnos. Y entonces vamos a hacer algo que también puede que esté trillado en otros aspectos, en otros ámbitos, pero vamos a retomar canciones de la movida de los 80 y los 90 y se han aflamencado. Qué bueno. Por eso lo de infusión flamenca. Buena época esa, ¿no, Adolfo? Sí, sí. La música que se hacía en los 80, la movida madrileña. ¿Tú vives dentro del parque? Y en los 70 yo vivía en Rodalquilar los últimos 10 años. Ahora mismo he vuelto a Almería, mi ciudad natal. ¿Sí? Pero vamos, soy considerado como de Rodalquilar. 10 añitos ahí retirado un poco, mira que no voy a decir urbe porque nuestra capital no es una urbe, evidentemente, ¿no? Pero a pesar de ello, vivir dentro del parque, en un pueblo tan tranquilito y precioso como Rodalquilar. Sí, bueno, mis vínculos de Rodalquilar vienen desde los años, de principios de los 70, y una de mis aspiraciones era llegar a vivir allí. En principio era para la jubilación, pero ha sido como los tiempos están tan revueltos, al final uno hace la jubilación antes de llegar a la edad. El precio de la entrada 10 euros, los menores, pues leo por aquí que menores de edad gratis. Y si podemos hacer publicidad, tenemos ahora mismo varias promociones en las redes sociales. Adelante. Con descuento de la entrada a 7 euros, tanto con la voz bonus como con emoción. O si no entráis en nuestro Facebook directamente, Flamenco 340, nos buscáis. Estupendo. Y podéis adquirir la entrada más económica. Que nadie tenga excusa para no asistir el sábado. Este sábado 14, no me digan que el puente es sábado, ¿no? En fin, el puente aquí nada tiene que ver. Si tienen el puente y lo disfrutan, pues mejor, ¿no? Son 4 días. Sábado 14, la primera actividad que la comienza este señor Rodolfo con ese paseo interpretativo es a las 5:30 de la tarde. ¿Algo que añadir, Rodolfo, Rubén? Pues que tenemos muchas ganas que venga ya a visitarnos. Vamos a entender. Oye, yo quiero conocer a Iñaki Conejero. Si sois tan amables, se puede dar y me lo presentáis. Te lo pondremos en suerte. ¿Vale? Bueno, me gusta mucho lo de este libro. Es una cosa muy curiosa, lo de la cocina moderna y que sea el prólogo y el arreglo de Carmen de Burgos. Son recetas una cosa muy chula. Bastante actuales, dentro de lo que cabe, es decir, pues tener 100 años la recopilación y algunas de ellas y hay cosas que seguimos comiendo. Claro. Es decir, es algo diferente dentro del aniversario de este 150 aniversario del nacimiento de Carmen de Burgos. Gracias a los dos. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Hablamos también de un libro, tiene más, en fin, no tiene nada que ver con esto y tiene como protagonista a un actor y a un director de cine por todos conocido. Se dio a conocer en el mundo cinematográfico porque fue el protagonista de la llamada trilogía del Doral. Hablamos de Clint Eastwood. Esta mañana su autor lo ha presentado en la 7ª edición de la Almería Western Film Festival y esta misma tarde también lo presenta, doble presentación,
en la biblioteca de la Villa Espesa de la mano del Centro Andaluz de las Letras. El libro lo titula Eastwood, desde que mi nombre me defiende. Se llama Francisco Reyero, es periodista y obviamente también escritor. Nos atiende en unos minutos. Juan Domínguez, adelante. Así es, Joaquín, como bien decías, efectivamente será esta tarde en la Biblioteca Francisco Villaspesa donde se presente este libro, que sin más paso a ofrecerte a ti las imágenes, a ti y a todos los espectadores. Eastwood, desde que mi nombre me defiende. Francisco Reyero es precisamente el autor del mismo y a quien con sumo gusto pasamos a saludar. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas. Recién llegado de Sevilla, ¿no? Bueno, hemos estado en tabernas esta mañana. Un palizón. No, hemos estado en tabernas, sí, con el Western Film Festival y bueno, ahora... Creo que lo has presentado allí esta mañana, ¿no? Sí, esta mañana he estado presentándolo allí, era muy agradable en el teatro y luego ahora estamos ya en... La Biblioteca Villaspesa. El Francisco Villaspesa, sí. ¿Por qué se te pasa por la cabeza hacer un libro en referencia a Clint Eastwood? Bueno, yo creo que es una historia que representa una mina abandonada. Realmente hay tanto material interesante de alguien que encuentra la fortuna y el destino en un sitio absolutamente insospechado, ¿no? Algún italiano loco que parece que quiere hacer una película de western entre Roma, Madrid y Almería, y esa película ni siquiera tiene un título definido. Eastwood tiene una serie de problemas personales, acaba aceptando la oferta y lo que en principio parecía un billete de lotería absolutamente negado, se acaba convirtiendo en lo más importante y determinante de su carrera, porque claro, Eastwood cuando llega a España, cuando llega a Madrid, cuando llega a Almería, finalmente era un hombre que estaba por una cuestión alimenticia en una serie de televisión llamada Rawhide, no tenía tampoco un buen cartel en las grandes productoras americanas, en las majors americanas, y finalmente ese golpe del destino a mí me parece que es determinante para su carrera. Es insólito que no haya vuelto después de 50 años, algo más de 50 años, y también de algo más de 50 años del estreno de estas películas en Estados Unidos. No estaba previsto el estreno de estas películas, pero el éxito europeo, el éxito italiano primero, luego el español, el alemán, que eran los países coproductores de aquellas cintas por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, pues hicieron que, con el empeño también de Eastwood, se estrenaran en Estados Unidos, y a partir de ahí, a partir del 67, ahora digo hace 50 años, es cuando Eastwood encadena una serie de, digamos, éxitos más que notables en la taquilla americana y se convierte, bueno, en alguien que es capaz de ir eligiendo su propia carrera cinematográfica, al punto de que hoy no creo que se pueda dudar que es uno de los mejores directores de los últimos años. Sí. Él soñó siempre prácticamente con tener su propia productora y dirigir sus películas, ¿no? Bueno, la productora, desde que estaba aquí, hablaba con, por ejemplo, Marianne Koch, que era una actriz alemana que interpretaba un papel de mexicana, ¿no? Le decía al director, dice, oiga, yo soy alemana, tengo la tez más bien blanca, y decía el director, no te preocupes, Marian, que ya parecerás mexicana. Bueno, tiene unos ojos realmente luminosos, pero da el papel, ¿no?, por un puñado de dólares. Y en esas conversaciones prácticamente no había el equipo, no era angloparlante, y entonces hablaba con Marianne Koch, que sí había estado en Hollywood, y le decía, yo voy a ir a mi país, voy a regresar, voy a fundar mi propia productora, voy a hacer mis películas y las dirigiré. Y esta actriz lo miraba con ojos un poco desorbitados, como diciendo, está loco, ¿no? Es como diciendo, estamos aquí rodando una película de 4 perras, no tenemos ni para el siguiente rollo de celuloide, no tenemos prácticamente qué hacer o cómo vamos a cobrar las próximas dietas. De hecho, Eastwood amenaza reiteradamente con irse del rodaje porque no le pagan ni las dietas, ¿no? Estaba en la Torre de España en Madrid y más de una vez a Julio Sempera, el ayudante de dirección, le dijo, oye, yo no voy a rodar hasta que no me liberen los pagos, ¿no? Y con ese ambiente, en ese ambiente que parecería, bueno, como si uno está rodando una de Andrés Pajares y Fernando Esteso y el año siguiente dice, no, voy a rodar una de Spielberg, ¿no? Habrá un intermedio, habrá algo. Él decía eso, oye, finalmente, 4 años después, pues empieza a encarrilar un éxito más que fulgurante, y digo que mantiene esa mirada frontal de un tipo que representa lo varonil, lo masculino, y que además representa un cierto mundo que ya está en franca desaparición, ¿no? El de los valores, el de aceptar determinadas cruces, el mantenerse firme ante la adversidad y en entregar una mirada a la vez limpia y por otra parte tortuosa. Paco, una última cuestión, aunque aquí hay mucho material, pero creo que en esencia podríamos decir que se centra en lo que es la trilogía de las 3 películas que se grabaron aquí en Almería, ¿no? Sí, bueno, se complementa con una información, hay una parte muy importante de información americana,
porque el libro tiene la doble visión, la del actor que llega a la España de Franco de los 60 a encontrarse, bueno, pues una serie de rodajes, y luego se complementa cómo han recibido los americanos esas películas y cómo han considerado a Eastwood más que importante. De hecho, hay una frase en el libro tomada de una entrevista que concede Eastwood en el año 71 y dice, bueno, yo no era realmente nadie, o sea, pero cuando volví de España, de repente me convertí en Clint Eastwood. Si yo volviera a entrar en los estudios americanos ahora y la gente no supiera quién soy, me volverían a decir exactamente lo mismo, que soy demasiado alto, que no fijo bien la mirada, que no modulo bien las palabras, que soy un poco desgarbado, que no tengo compás andando, pero, amigo, desde que volví de España me convertí en Clint Eastwood. Una última cuestión. En Almería, como sabes, hay muchos cinéfilos. De nuevo se está recobrando lo que es el interés por el mundo del cine. Personas que estén interesadas en hacerse con el libro, ¿cómo pueden hacerlo? No, en la librería. Cualquier librería del ramo. En cualquier librería o gran almacén del ramo. Porque ya está en las librerías, Sí, ¿no? sí, no hay ningún tipo de problema. Tiene una muy buena distribución desde la Fundación Lara, el Grupo Planeta, y el libro va por la segunda edición, camino a la tercera. No creo que tengan ningún problema en encontrarlo en las librerías, sino solicitarlo a través de su librero habitual. ¿Te la has pasado bien en taberna hoy? Yo me lo paso bien aquí siempre, no tengo problemas. Tengo con buena actitud, vengo siempre. Paco, bienvenido. Con ganas de portarme bien. Bienvenido a Almería, amigo. Igualmente, Muchas gracias. Joaquín Francisco Reyero, como decía, aquí vemos Eastwood, Desde que mi nombre me defiende. Esta mañana este libro ha sido presentado en tabernas. Esta tarde se va a presentar aquí en la capital almeriense, concretamente en la Biblioteca Francisco Villaspesa. Gracias, Francisco Reyero, por atendernos. Bienvenido a Almería. Como decíamos, doble presentación esta mañana en tabernas, en esa nueva edición del Almería Western Film Festival, y en la Villa Espesa esta misma tarde. Libro interesante este que tengo aquí. Seguramente que han escuchado alguna coñita de radio hablando de un libro que nos acerca a los nombres y apellidos tradicionales de Almería y su provincia. Bueno, entre ellos, a modo de introducción, una de las, de los datos que se aportan, los 10 nombres de pila más usuales, hablamos del siglo XVIII, evidentemente, los de hombre y los de mujer. De hombre, por ejemplo, estaba Juan, Francisco, José, Pedro, Antonio, Diego, Miguel, Andrés, Manuel y Bartolomé, los 10 más usuales. Y de mujer aparece María, Ana, Isabel, Juana, Antonia, Catalina, Josefa, Francisca, Luisa y Lucía. Entre otros muchos datos, pero la verdad que es muy interesante. Les muestro la portada para que puedan ver el libro. Nombres y apellidos tradicionales de Almería y su provincia. Las dos personas que han coordinado dicha publicación, donde han colaborado más, porque esto, en fin, es un trabajo que ha llevado bastante tiempo, son nuestros dos últimos invitados de la tarde. Jorge Lirola, profesor de Estudios Árabes e Islámicos, y también la cabeza visible o el presidente de la Fundación Ibn Tufail de Estudios Árabes. Bienvenido, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Me alegro de verte, que había pasado ya cierto tiempo sin vernos. Cada X si nos veíamos, me contabas cositas, pero ha transcurrido demasiado, me da la impresión, ¿no? Pues no Ya me hablaste tú de este libro hace, no sé si un año aproximadamente. Dice, oye, estamos trabajando una cosa muy interesante. Cuando vea la luz te lo cuento. En el milenio ya estábamos, de hecho, durante el Efectivamente. milenio empezamos a trabajar la toponimia. Una de las conferencias fue precisamente la de Robert Pocklington, que hizo un estudio de la macrotoponimia para estudiar, porque nuestro gran proyecto es ese estudio de la toponimia, de dónde viene cada nombre, y poder ver pues una especie de arqueología de la palabra, el ADN cultural de toda esta tierra, ¿no? Mariano Sánchez Ramos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido, me alegro de verte, doctor en Historia Moderna, y me acuerdo que la última vez que con este señor fue porque lo nombraron miembro de la Academia Andaluza de la Historia. Esto fue el pasado año, ¿no? Creo recordar, aproximadamente. Me da la impresión que es un trabajo, de lo mucho que los que has colaborado y escrito, atractivo, ¿no? Porque esto de saber dónde viene el nombre de uno y el apellido, los apellidos demás, no sé, es algo que llama la atención, ¿no? Pues la verdad es que sí, es muy interesante. Todo lo que tenga que ver con la historia, las mentalidades y la historia de la cultura es algo que cada vez me fascina más, ¿no? Pero concretamente la onomástica, que es la que yo hago en este libro, el estudio, la verdad que es fascinante. Esos nombres que has relatado varían bastante con los actuales, ¿no? Bueno. En muchos casos, ¿no? No, pero no mucho, hay algunos que se siguen permanecen utilizando. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Sí, justamente. Claro. En fin, pero hay muchos que siguen apareciendo en la pila de bautismo. ¿Cómo habéis estructurado el libro, Jorge? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, pues se va a encontrar una introducción, un capítulo introductorio donde se dan
una serie de pautas generales para poderlo utilizar el libro, entre otras razones también porque está estructurado a través de los municipios, y los municipios tradicionales eran muy diferentes antes del 1833 y a partir del 1833, cuando se formó la provincia de Almería. Y luego el gran cuerpo del libro está el estudio que ha realizado Valeriano sobre los nombres de pila, tanto masculinos como femeninos, y los apellidos, que lo ha realizado Robert Pocklington. Más luego también, municipio a municipio, hacemos un análisis de tanto de los nombres como de los apellidos, porque se ve que hay muchos apellidos que son específicos de algunos municipios. ¿Alguna sorpresa agradable o desagradable? Quiero decir, algo que te haya llamado la atención, Valeriano. También te lo pregunto a ti, Jorge. Durante la investigación, durante el trabajo de buscar todo esto. Bueno, curiosidades, en definitiva. Curiosidades, bueno, una curiosidad en la onomástica. Por ejemplo, era común en la familia usar el nombre de los Reyes Magos para sus hijos. Es decir, si tengo 3 hijos varones, Gaspar, Baltasar y Melchor, por ejemplo, era muy común. Eso como una cosa que me llamaba poderosamente la atención. Y la segunda es, por ejemplo, el que los nombres de los patrones de los pueblos no vienen a corresponder con el nombre más repetido en el municipio. Eso es lo que nos está indicando que, por ejemplo, llamémoslo así, el nombre tradicional que muchas veces decimos de un pueblo es algo posterior al siglo XVIII, no es de esa época. Es decir, los vecinos tenían más la costumbre de X nombre, ponerlo antes que poner el del patrón del pueblo, por ejemplo. Claro. Imagino, Jorge, que el tema eclesiástico, los santos y demás, el nombre de aquellos santos está muy, muy presente. No sé si la gente se atrevía a poner nombre a sus hijos que no fuera Pedro, Juan o Tomás. No, es lo que llamaba la atención Valeriano, que lo de los Reyes Magos tiene su punto, pero los patrones no tenían tanta influencia, hasta el punto de que, por ejemplo, Carmen y María del Mar, que ahora son muy frecuentes, además aquí en Almería, en el siglo XVIII no había ninguna mujer que tuvieran esos nombres. Nadie. Curioso. Es decir, las patronas de los pueblos, que hoy, pues no sé, por decir María del Mar, Virgen de Gádor, por ejemplo, no aparece, son María. Estos mapas que estamos viendo, esos colores, ¿a qué corresponde esto? Bueno, en este caso son de nombres mayoritarios, y se ven también, hemos distinguido siempre si están en primer lugar, es decir, si es el mayoritario en un municipio, si está por encima o por debajo de la media. Lo hemos manifestado con distintas intensidades de los colores, de forma que se puede dar mucha información. En el libro hay muchísima información. Por un lado, en el CD se puede encontrar la información detallada. Ahí tenemos los nombres de pilas masculinos y femeninos. Antes se han visto otras ilustraciones. Ahora, es que realmente, bueno, en ese CD hemos trabajado con 38.000 familias, 38.000 familias, ni más ni menos, que están todas en una base de datos donde se nos dan incluso también las profesiones que tenían esas familias, y lo más importante es que remitimos a las páginas concretas de los libros en el Archivo Histórico Provincial, donde quien quiera puede ir a consultar, y un antepasado suyo puede encontrar dónde tenía la casa, qué tierras tenía, dónde las tenía. Qué bueno, pues seguramente hay alguien que esté interesado por esto. Eso ha sido porque, bueno, eso ha sido una labor de los 20 personas que hemos estado trabajando. Nos repartimos los 89 municipios que existían entonces, y hemos estado trabajando, elaborando toda esa base de datos para, a partir de ahí, construir luego toda esta síntesis que se ven ahí tan vistosas. Hemos hablado de los nombres, pero ¿qué me contáis de los apellidos? Que también, en fin, eso es un sello de identidad, ¿no? Eso es lo que, en fin, nos puede diferenciar un poco más, ¿no? Más que el nombre. ¿Esto qué procedencia tiene? En fin, yo leo, por ejemplo, en fin, me va a permitir que me ponga como ejemplo, ¿no? Ya que mi primer apellido, Segura. En fin, procedencia, decía, apellido toponímico, derivado del nombre de alguno de los municipios: Segura, en Guipúzcoa, Segura de la Sierra, Jaén, Segura de León, en Badajoz, Segura de Toro, Cáceres, u otros lugares homónimos de igual o menor entidad, ¿no? La información que se da de cada uno de los apellidos que aparece en el libro. Me parece una cosa muy interesante, saber un poco de dónde procede esto, ¿no? Sí, incluso poder distinguir en qué zonas de la provincia de Almería se encuentra, incluso atisbar cómo se extiende el apellido. Cuando uno coge esos mapas,
podemos ver que son casi, van en la genética almeriense. Por ejemplo, si yo cito a Mate, que es un apellido muy de Almería, podremos ver que se encuentra en la umbría de Sierra de Gádor y en torno al valle medio del Andarás. Si citamos, por ejemplo, Indalecio, que sería un nombre, por ir variando entre apellido y nombre, distinguiríamos algo que es casi patrón, que sería algo idiosincrático de la cultura almeriense. Es decir Ctesifón es decir que es un nombre que se da en el entorno de Berja, como decir Indalecio de Almería, pero podemos ver esos indalecios donde se van distribuyendo y vemos los núcleos de influencia, cómo ejercen y cómo se extiende ese nombre en función de un centro, con lo cual podemos ver esa cultura del nombre o los apellidos, verla cómo se va distribuyendo en la provincia y ver ahí parámetros, digamos, que son genuinos de la comarca, ¿no? Y eso es lo interesante. Curioso. Y en cuanto a la procedencia, porque bueno, Sí. Valeria nos ha estudiado todo lo que son toda esa repoblación que hubo de este territorio, pues constaba también fulanito que venía de tal sitio. Pero luego es curioso, uno de los mapas que se ha visto ahí en la pantalla es el que hemos reproducido a través de los apellidos toponímicos, como Segura, de Segura, Sí. pues se puede comprobar también y contrastar con esa otra información de dónde vinieron mayoritariamente la población que repobló Almería. Y una de las cosas que llama la atención es que hay gente de todos sitios. De todos sitios, claro. Gente no solo de todas las partes de la península ibérica, sino incluso del extranjero. Había asentamientos también italianos. Bueno. Italianos, genoveses, por ejemplo, muchos apellidos genovés. Estamos pensando en Ñeco, Calizano, Nátoli, Illuminati, Schiaffino. Illuminati, los Illuminati. Sí. Bueno, interesante. Un último cosita que me piden paso. ¿Esto dónde se puede adquirir? Que seguramente hay gente interesada. En la mayoría de los kioscos ¿Sí? de Almería, está ahora mismo, estará durante unos días ¿Sí? disponible hasta Vale. que se agote. Trabajo interesante. Nombres y apellidos tradicionales de Almería y su provincia. 2 coordinadores y muchas más personas. Nombrabas a 20, ¿no? Que habéis colaborado, que han colaborado en esta publicación. Gracias, Jorge. Valeriano. Hasta la Muchas próxima. gracias a vosotros. Una última salida que me pide el compañero Paso, el tiempo que tenemos para una exposición que lleva por título Almería en el imaginario romántico, pinturas y grabados. Vamos al Museo de Arte Doña Paquita. Juan Domínguez, adelante, cuando quieras. Sí, Almería en el imaginario romántico, Joaquín, es el título de la exposición que se va a inaugurar hoy precisamente, justo a las 8 de la tarde, aquí en el Museo de Doña Paquita, a donde nos hemos venido para hablar unos minuticos con este buen amigo del programa, que no es otro que Juan Manuel Martín. Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es microexposición, ¿no? Sí, una exposición pequeñita. Lo que teníamos muy claro es que no queríamos engañar a nadie. Y desde el propio título de la exposición, que la gente supiera qué era lo que iba a ver. Una pequeña exposición, son 12 imágenes, lo que hay nada más. Una propuesta que muchísimos museos también llevan a cabo, sobre todo cuando son propuestas de autor. Normalmente en una exposición le decimos que una propuesta de autor cuando trabajamos sobre un tema concreto que normalmente al comisario de turno le apasiona, como es este caso, y lo que hacemos es desarrollarlo en el tiempo. En este caso, pues probablemente sea el comienzo de algo que puede ser mucho mayor en el tiempo y que podamos seguir desarrollando con otras obras y bueno, con otras imágenes que seguramente se irán recuperando de esta Almería romántica. Me comentabas hace unos instantes que creo que son 12 las obras que conforman esta exposición. Debemos decir que de las 12, 2 son pintura y 10 son grabados, ¿no? Sí, efectivamente, 2 pinturas además inéditas, no se habían visto nunca, no se conocían. Una de ellas, después de la restauración, es cuando hemos visto la valía de la... ¿Te refieres a la que vamos a ver ahora mismo en imágenes? Efectivamente. Esa obra, cuando la primera vez que la vimos, nos parecía una obra menor, nos parecía una copia, nos parecía algo sin valor artístico. Pero después de la restauración hemos visto que la obra es una obra magnífica, una obra de... Creo que es de un pintor sevillano, ¿no? Sí, de Joaquín Díez, que lo que hizo fue recuperar la imagen de Chapuy, muy conocida, esa imagen de la Almería romántica de Chapuy, y ponerla en un lienzo con un tono romántico, con ese cielo parece que estamos esperando una tormenta, no sabemos si el atardecer llegará o no llegará. Y yo creo que al final, pues una obra que merece la pena que se conozca y que los almerienses la disfruten, y que en parte fue lo que provocó esta investigación
y provocó que empezásemos a buscar más imágenes de la Almería romántica, algunas de ellas muy conocidas y muchísimas veces reproducidas, pero sobre todo esa y la otra, el otro óleo, que es un Moreno Carbonero. La que teníamos a la espalda en el momento que vamos a visualizarla ahora, que la teníamos a la espalda del momento en el que hemos iniciado, precisamente nos han dado paso en esta conexión. Justo, Juan Manuel, reconocer que de las 12 obras, 2 creo que son tuyas y las demás son de un coleccionista que las ha aportado, ¿no? Sí, además podemos decir su nombre porque, además hay que decirlo, porque hay que agradecerle a Francisco Salmerón pues que haya querido participar, involucrarse de lleno en esta aventura cuando vimos la obra y bueno, poco a poco ir ampliando su colección de grabado y de pintura hasta tener este número, yo creo que un buen número para poder mostrar un poquito de lo que es la imagen romántica de Almería. Y bueno, la casualidad, yo ya tenía 2 grabados de Copton, ya de finales de siglo, y bueno, pues decidimos incorporarlo a la colección. Bueno, yo creo que eso en parte es lo de menos. Yo creo que lo importante sobre todo es la oportunidad de ver en un solo espacio tanta obra original con esta temática tan interesante de Almería, donde además todo el que llega aquí lo primero que va a ver es que hay algo que sobresale por encima de todo, la Alcazaba, la reina de Almería, ¿no? Siempre también vista por el imaginario romántico, sobre todo porque a los románticos les encantaba lo medieval, les encantaba lo hispano-musulmán y todo ese pasado y ese patrimonio tan rico que tenía Al-Ándalus. Bueno, comentábamos que va a ser hoy a las 8 de la tarde cuando se va a producir esa inauguración oficial. Creo que va a ser hasta, no sé si el 19 de noviembre, me parece. Sí, hasta el 19 de noviembre estará la exposición y bueno, en caso de que la gente nos pidiese que se ampliase, pues no tendríamos ningún problema en ampliarla, pero yo creo que tiempo suficiente para poder disfrutarla, especialmente ahora, ¿no?, que tenemos un puente, unos días de festivos que seguramente la gente va a poder aprovechar. No me gustaría despedirte porque tengo esa intranquilidad y tengo que preguntártela. ¿Por qué Almería en el imaginario romántico? Porque todas son obras con Almería como tema y todas son obras hechas en el siglo XIX por grandes artistas románticos. Hay que pensar que, por ejemplo, Pérez Villamil, que es el que creó la imagen más fantástica y más romántica de Almería, porque esa puerta nunca existió, es uno de los grandes introductores del grabado romántico. En el caso de Moreno Carbonero, es uno de los grandes pintores de historia, que es un tema también muy vinculado a todo el tema de historia. Y en el caso de Joaquín Díez, es uno de los grandes pintores románticos sevillanos sin ningún tipo de duda. Entonces, bueno, jugando con esa idea de romanticismo, un tema sobre el que yo, durante mi época en la Universidad de Granada, investigué muchísimo, me parecía que era muy interesante. Y la imagen, yo creo que al final quedaba bien también ese imaginario romántico, que mucha gente puede pensar, esto del imaginario romántico, ¿qué es? Ahí está el texto de Pared que lo explica un poco, la subjetividad sobre todo que tiene en la obra. Probablemente no vamos a encontrar una parte de Almería real y una parte imaginada. Eso era muy propio del romanticismo. Juan Manuel, mil gracias, amigo. A vosotros. Almería en el imaginario romántico. Inauguración Museo de Doña Paquita, hoy a las 8 de la tarde. Podrán verla aquellos que así lo deseen hasta el próximo día 19 del próximo mes de noviembre. Gracias como siempre, Juanel, que vaya bien. Gracias, Juan. Nos vemos el lunes, si te parece bien. Disfruten del puente, pásenlo bien y aprovechen el tiempo, sean felices sobre todo. El lunes nos vemos. Adiós.